Mientras ordenaba mi cuarto, al caer la tarde, escuché el sonido de la puerta cerrándose a mis espaldas. Al girar la cabeza, observé a Liam parado junto a la puerta contemplando el objeto que tenía en la mano. Mi corazón dio un vuelco. ¿De qué manera puedo describir esto? El objeto resultaba completamente inofensivo. Un juguete llamativo y lleno de colores, imposible de pasar desapercibido en cualquier charla discreta. Saqué el objeto de su caja con la intención de limpiar la parte trasera del mueble, sin darle mucha importancia. Después de creer que había cerrado la puerta, me di cuenta de que no era así. No olvides suscribirte a mi canal para que pueda seguir compartiendo contigo más relatos apasionantes como este. Asegúrate de no dejar de ver el vídeo por completo y de revisar detenidamente la descripción, ya que la narrativa que se desarrollará será sumamente fascinante. Te invito a pulsar sobre el botón de me gusta como gesto de respaldo. Liam contaba con 23 años de edad. No debería estar en casa todavía. Solía laborar en una tienda de hechicería cercana y frecuentemente se quedaba fuera con sus amistades después de su jornada laboral. Sin embargo, allí se encontraba, de estatura elevada y con movimientos pausados, su cabello oscuro cubriendo sus ojos azules llenos de alegría. ¿Podrías decirme qué es lo que se encuentra allí?, inquirí, con su tono mezclando intriga y miedo. Mi rostro adquirió un tono rojo intenso y brillante. Descendí el objeto rápidamente, como si me hubiera quemado. Tomé rápidamente un piloto de la cama para taparlo. No nos corresponde ese asunto. Estoy aburrido, mi garganta se ha despejado. Sin embargo, su semblante permaneció inalterado. Apuntó hacia la puerta, viendo cómo su interés aumentaba. ¿Tienes conocimiento al respecto?, le comentó con una leve sonrisa que no era necesario que se mostrara tan sorprendida. No es que sea la primera vez que presencio algo similar. Experimenté la sensación de haber caído en un hoyo. La osadía de este individuo al encontrarse allí con tanta naturalidad, angustiado mientras mi universo se descontrolaba. Tuve que fingir una risa nerviosa, tratando desesperadamente de desviar la atención. Tranquilo, Liam, de verdad, no hay de qué inquietarse. No deberías estar presente en este lugar. Sin embargo, no cambió de posición. Durante un instante, un denso silencio se hizo presente entre los dos. Ya no ponía atención a la cadera. Sin embargo, en mi caso, la forma en que me miraba era distinta, más profunda, más prolongada que las risas habituales. Experimenté la sensación de descubrir una faceta distinta de mí misma al despojar una capa de lo que creía ser en realidad. Experimenté un inusual silencio sereno en mi interior, el cual fue seguido por un sentimiento de culpabilidad. Esto resultó ser negativo. Se trataba de su abuela. Había contraído matrimonio con el padre de ella. Alcé la mirada y decidí interrumpir la quietud. Liam T. Ruego KT retires. En los últimos tiempos, se aproximó con las manos en alto en señal de rendición. De acuerdo, expresó su tono radiante una vez más. Antes de partir, me regaló una última mirada que se quedó grabada en mi mente, ya que no era sencillo de olvidar. Al cerrarse la puerta a sus espaldas, me invadió una sensación de desamparo. Con el pañuelo aún apretado sobre mi corazón. Sentí como mi corazón comenzaba a latir más rápido. Incluso me resultaba difícil volver a guardar el juguete en su caja. Experimenté una transformación imperceptible en nuestra relación. A pesar de mis esfuerzos por no prestarle atención, era consciente de que mi percepción de Liam ya no sería la misma. Aquella noche, me quedé inmóvil en ese instante. Intenté enfocar mi atención. Preparé la cena, hice la colada y hasta me senté al lado de Nathan en el sofá mientras veía películas del oeste en la televisión. Sin embargo, la expresión facial de Liam, su risa y el ruido incómodo de su angustia me causaron temor. Nathan pasó por alto mi falta de atención, como de costumbre. Desde su jubilación, se había sumergido en sus pasatiempos, la cocina, el laboratorio y los crucigramas. No guard Renser. Habría sido pan comido. En ciertas ocasiones, experimenté la sensación de ser más un proveedor de cuidados en vida que una pareja conyugal. En cierto instante, me percaté de la silueta de Liam desplazándose en su cuarto. Fui capaz de percibir el falso sonido de la melodía.
Una línea de bajo fundamental que parecía desentonar en la serenidad renovada de la casita. Mi corazón dejó de latir sin motivo aparente, y dirigí mi interés de nuevo hacia Nathan. Mostraba una leve sonrisa en su rostro. El pecho descendía con cada respiración. Mientras descansaba en su sillón reclinable, la televisión seguía prendida. Consideré la idea de despertarlo, pero ¿cuál sería la razón? En vez de eso, decidí ponerme de pie y dirigirme hacia la cocina, sintiendo gratitud por un instante de tranquilidad. Sin embargo, su duración fue breve. Al ingresar, Liam caminaba con delicadeza sobre el suelo de madera. Vestía una camiseta desgastada y unos pantalones. El pelo ondeaba como si alguien lo acariciara con las manos. De forma relajada, pronunció un saludo mientras abría la nevera y tomaba una botella de agua. Le comenté que había llegado con retraso, intentando mantener un diálogo relajado. Al despertar, se dirigía hacia el teléfono. Él solo se ponía de pie. En ocasiones resulta complicado la vida en este lugar. Me detuvo el comentario. ¿Cuál es tu intención con esas palabras? Say aproximo. Sin embargo, su mirada ocultaba algo grave. Simplemente es cuestión de acostumbrarse de nuevo a vivir aquí. Siento que no me encuentro en buen estado. Estoy cansado de esto. Aunque lo intenté, no logré brindar ayuda. Sin embargo, experimenté una leve inquietud maternal. Liam, esto es algo pasajero. Descubrirás la verdad. Tienes mucha inteligencia y habilidades destacadas. Alcanzarás el éxito. Expresó con tono más dulce. Gracias, Sofía. Agradezco tu gesto. Hubo un instante en el que no dijimos nada. La cocina parecía reducirse a medida que la distancia entre nosotros disminuía. No dirigió la vista hacia el exterior. Experimenté esa misma sensación cálida en mi corazón. Al llegar a mi boca, me dediqué a higienizar el teléfono con la intención de aliviar la tensión. Sin embargo, Liam no había concluido. Antes, expresó de manera jocosa. Una vez más, no es necesario que estés en estado de gestación. Todos pertenecemos a la misma especie, ¿no es cierto? Al enfriarse mi mano, volví a ella intentando conservar mi postura. Liam, evitemos tocar ese tema, ¿de acuerdo? Se trató de un incidente y no es necesario repetirlo. De acuerdo, expresó, alzando las manos en señal de rendición. Sin embargo, su sonrisa aún mostraba un destello que me provocó una sensación intensa en el pecho. Se paseaba a mi lado, lo suficientemente cerca como para percibir su fragancia. Aunque no me giré, percibí su cercanía a mis espaldas justo antes de que abandonara la cocina. Durante la noche, mientras descansaba al lado de Nathan, no podía sacar de mi mente lo sucedido. ¿En qué actividad se encontraba? Siempre he sabido mantener límites claros, fronteras que no debían ser traspasadas. Sin embargo, Liam lograba desplazar esas líneas sin esforzarse en absoluto. Y lo más complicado fue que no tenía certeza sobre si deseaba frenarlo. Al día siguiente, traté de comportarme con naturalidad. Preparé el desayuno, como es mi costumbre. Nathan desayunará huevos, pan tostado y una taza de café. Voy a preparar un batido para mí. En llegar a la cocina, Liam fue el último. El pelo aún está sin secar después de salir de la ducha. Saludó a Nathan con un desayuno informal. Y con una sonrisa cálida que aceleró mis latidos. Tomamos asiento alrededor de la mesa. El tintineo de las prendas doradas resonaba, mientras las charlas colmaban el ambiente. Sin embargo, en el fondo, era capaz de percibir la presión. Cada vez que Liam pasaba la sal o tomaba el café y su mano rozaba la mía, parecía hacerlo a propósito. Le sorprendí observándome en repetidas ocasiones. Su mirada firme y profunda. Nathan, por supuesto, no se percató de nada. Tras el desayuno, Liam se ofreció a colaborar con la limpieza. Por lo general, solía ausentarse en su habitación o salir con sus amigos, por lo que su propuesta me llamó la atención. Le indiqué que no era necesario recoger los platos en el baño. Me gustaría. Mientras cogía una sartén, fue su respuesta. Estuvimos en silencio durante un tiempo, aunque el ambiente se volvió pesado. En cierto momento, coincidí con él al alcanzar un vaso,
y nuestras manos chocaron. Ninguno de nosotros se marchó. Observó con tranquilidad que lucías distinto. Casi al borde de gritar, se escuchaba su voz. ¿Cuál es tu pregunta? Con la boca reseca, le hice la pregunta. Dudó un momento, buscando mi mirada. No tengo idea, decide tú solo. Evita comportarte de la misma manera que mujeres de tu misma edad. Entre risas nerviosas, me aparto para dejar espacio. Vaya, debe resultar bastante molesto, en mi opinión. Además de eso, siguió adelante. Tú eres auténtico. Realmente pones atención. Observas a las personas. Me impresionó la honestidad con la que hablaba. Al no encontrar las palabras adecuadas, decidí regresar a la cocina. Sin embargo, al recibir su abrazo, percibí una vez más su cercanía a mi lado. Sentí como latía mi corazón más rápido, detestaba lo fuerte que era mi deseo de que él se quedara en ese lugar. Justo cuando estaba a punto de ordenar mis ideas, la voz de Nathan resonó desde la habitación. Sofía, ¿podrías decirme dónde se encuentra mi libro de crónicas? En ese instante, todo cambió y Liam regresó hacia mí con una sonrisa cómplice en el rostro. Expresó su permiso para que regresaras a su lado. Al salir, su voz resplandecía. Experimenté una combinación de tranquilidad y anhelo. Era consciente de que me arriesgaba, pero había una parte de mí que no podía evitar acercarse a la intensidad de la llama. Esa tarde, estuve muy ocupado con mis deberes, tratando de no reflexionar sobre los eventos recientes. Al volver a mi hogar, me topé con Liam descansando en las escaleras, observando el jardín. Su semblante denotaba una profunda reflexión, alejado del joven seguro de sí mismo que suelo observar. Mientras me aproximaba, le susurré con delicadeza. Se observó a sí mismo y esbozó una leve sonrisa. Hola. ¿Cómo estás? Mientras estábamos sentados juntos, le hice una pregunta, manteniendo cierta separación pero lo bastante cerca para percibir su calor. Antes de contestar, dudó por un momento. Sí, reflexionando sobre el rumbo que lleva mi vida y las acciones que debo emprender. Me resultaba imposible no brindar ayuda, aunque experimentaba cierta compasión. Liam, eres una persona joven. No es necesario planificar cada detalle. Su mirada se posó en el jardín, sin apartar los ojos de él. Después de un breve momento de silencio, le preguntó si creía que su futuro estaba marcado por algo distinto. Imagínate como si estuvieras prisionero en esa condenada trama. El impacto de sus palabras fue mayor de lo que estaba dispuesto a reconocer. Me gustaría brindarle consuelo, asegurarle que todo saldrá bien. Sin embargo, en realidad dudaba de su veracidad. En su sitio, coloqué una mano sobre su espalda, ejerciendo una presión gradual. Le aseguré que no estaba en una situación complicada, mientras intentaba ocultar cualquier indicio de nerviosismo en mi tono de voz. Durante un instante, su mano se posó sobre la mía. La acción sencilla resultó ser más cercana de lo que estaba dispuesto a reconocer. Coloqué mi mano con prontitud, pero ya era demasiado tarde. Cruzó otra frontera y dudaba de si contaba con la fortaleza necesaria para frenarlo. Después de esa noche, el firmamento se tornó oscuro, indicando que se aproximaba una tormenta. El ambiente se percibía denso, como si la tierra aguardara la llegada de un acontecimiento. Nathan se había acostado temprano, con lágrimas por el dolor que sentía en la espalda. Tomé asiento en la habitación con un libro en mano, pero me resultaba imposible enfocarme. Desde el exterior, la tormenta observaba la desolación que experimentaba en mi interior. Algo que no se puede prever, algo que representa un riesgo. Desde la cocina, pude oír a Liam moviéndose, abriendo y cerrando la nevera, acompañado por el delicado tintineo de los utensilios. Poco después, se presentó en la entrada con 2 frascos en su mano. ¿Podría ofrecerme un poco de whisky, por favor? Consulté, extendiendo mis brazos. Me observé y me hizo parar. En ocasiones, no consumo bebidas hasta altas horas de la noche. Quizás, es una posibilidad. Anoche fue una ocasión especial, me comentó con una sonrisa, entregándome un frasco sin aguardar mi contestación. Aunque dudé, decidí aceptarlo. El frasco caliente se percibió firme al tacto,
Me atrapó mientras Liam se acomodaba en el armario frente a mí. La luz de la lámpara a mi lado iluminó su rostro con un resplandor cálido, resaltando los contornos gruesos de su brazo y la sutil sombra de su barba. ¿Cuál es el libro que tienes entre manos? Miré hacia el libro que sostenía y le hice la pregunta. Contesté de forma casual, sujetándolo por un momento. No hay nada que cause emoción. Se cansó de la situación. Resulta complicado creerlo. Disfrutando en silencio, saboreando un trago de whisky. La calidez se convirtió en un alivio frente a la creciente tensión en la habitación. Permanecimos en silencio durante un breve lapso. El temporal en el exterior se hacía más fuerte. Sin embargo, enseguida Liam volvió a hablar con un tono más suave. ¿Sería posible hacerte una pregunta? Ludarigi la Murata. ¿En qué lugar se encuentra? La respuesta varía según la situación. Levantó el líquido en su copa, observándolo detenidamente, como si estuviera concentrando sus pensamientos en él. ¿Te has sentido alguna vez en una situación de la cual te resulta difícil salir? Me sentí asustado por lo que preguntaste. Se asemejaba mucho a la persona a la que había consultado previamente en el asiento, aunque esta vez tenía una carga distinta. En ocasiones reconocí que mi tono de voz resultaba más apacible de lo que realmente quería expresar. Liam me observó, sus ojos encontrándose con los míos. No aparentas ser la persona indicada para estar en esa situación. Tienes mucha energía para eso. Mis brazos se cansaron y dirigí mi mirada hacia afuera, dejando mi vaso en la mesa de centro. Liam, sería conveniente que evites expresarte de esa manera. ¿Cuál es la razón para eso? Así es. Las palabras que pronunciaba se perdían en el ambiente, sin contenido ni relevancia. De repente, me puse de pie con urgencia, anhelando un momento a solas. Considero que es momento de dar por finalizada la velada, mention desviando la vista. Al abrir la puerta, las luces resplandecían y la electricidad se cortó. De repente, la oscuridad me confundió y quedé inmóvil en el pasillo. Vaya. Susurré para mí mismo con la voz tensa. Liam, sereno como de costumbre, comentó que solo se trataba de la tormenta. Un momento, buscaré una fuente de iluminación. Pude percibir cómo se aproximaba, el sonido de su vestimenta acercándose hacia donde yo estaba. Después, su mano árida rozó la mía en la oscuridad, y logré tomar un aliento acertado. Pidió disculpas en voz baja, pero no se movió de su lugar. Sentí su mano acercándose con calidez y firmeza hacia la mía, mientras percibía una transformación en la atmósfera que nos rodeaba. Me era imposible desplazarme. Sentí como mi corazón se expandía y parecía como si pudiera percibir sus latidos. «Sofía», exclamó, apenas se escuchaba su voz. Volteé hacia su dirección, a pesar de no distinguirlo en la oscuridad, sin embargo, percibía su existencia, su calor, su aliento. Después, su mano se aproximó a mi brazo, tomándolo con suavidad. Expresé con voz temblorosa que consideraba esa idea poco acertada. Contestó afirmativamente, sin embargo, no se percibía su cercanía. La habitación se iluminó fugazmente con el primer golpe de la lluvia, revelando su rostro, vulnerable, cercano y sorprendentemente sincero. Después, recibí un beso suyo. El beso era delicado, tembloroso al inicio, como si estuviera aguardando a que lo desataran. Jamás realicé esa acción. Mi atención se enfocó en él, sosteniendo su vestimenta con firmeza como si fuera el único punto de apoyo en un universo caótico. Después de que las luces volvieron a brillar, nos distanciamos, los dos jadeando intensamente. La verdad de nuestras acciones me impactó de repente. Retrocedí rápidamente, con las manos temblando. Exclamé con preocupación mientras me sujetaba la cabeza. Liam no dio razones. Simplemente se encontraba allí, con una expresión inescrutable. Con calma en su voz, admitió, «Estoy al tanto de la situación, aunque los efectos negativos ya eran irreversibles». Durante los días siguientes, se sucedieron encuentros furtivos y conversaciones ingenuas. Traté de evitar a Liam en la medida de lo posible, buscando distracciones y cometiendo errores, todo con tal de mantener mi mente ocupada. A pesar de todos mis esfuerzos,
No logré borrar de mi mente la sensación de sus labios sobre los míos, ni la manera en que su mano reposaba en mis brazos. En el transcurso de la noche, mientras se ocupaba de la colada en la habitación, Liam se presentó en la entrada. Su voz decidida expresó la necesidad de entablar una conversación. Evita cruzar miradas conmigo. No hay motivo para entablar una conversación. Asintió afirmativamente mientras ingresaba a la habitación y cerraba la puerta a sus espaldas. Observé mi reflejo en el espejo mientras estaba doblando la ropa. Es imprescindible que se detenga lo que sea que esté sucediendo con Liam. No es correcto. ¿De esta manera es correcto?, inquirió con tono desafiante. No experimento male star. Las palabras que pronunció resonaron a mis espaldas, sin embargo, me obligué a mantenerme abrigado. No comprendes lo que digo. En caso de que Nathan jamás haya averiguado. Liam se adelantó para afirmar que no lo llevaría a cabo. Incluso en el caso de que lo haya hecho, ¿realmente piensas que le importaría? El barmantia vice más. A pesar de que sus expresiones resultaron incómodas, no podía refutar la veracidad que contenían. Era necesario poner fin a esta situación. Mencioné que no se trataba de él, elevando mi tono de voz. Se trata de nuestra identidad. Esto, sea lo que sea este asunto, es algo que no debe ocurrir. No se trata únicamente de algo negativo. Resulta imposible. Liam se aproximó con los ojos fijos en mí, manteniéndolos cerrados. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué sientes miedo ante las opiniones que puedan tener los demás? ¿Qué te hace temer lo que pudieras llegar a pensar? Intenté articular una respuesta, pero no logré emitir sonido alguno. Fue mi silencio el que se encargó de expresar mis pensamientos. Sofía prosiguió con delicadeza. No intento complicarte las cosas, pero es imposible negar lo que siento por ti. No creo que tengas la capacidad para hacerlo. Mis ojos se llenaron de lágrimas y me observé desde fuera. Levanté la voz para expresar mi confusión. Pues a ver si me lo explicas, contestó, aunque no lograba encontrar las palabras para hacerlo. Era imposible expresar con palabras la angustia, el temor y la pasión que experimenté. Decidí erguir la cabeza y atravesar la puerta sin decir nada más, abandonando la habitación. No logré conciliar el sueño esa noche. Permanecí acostado en la cama observando el firmamento, mientras escuchaba el apacible susurro de la respiración de Nathan. En mi cabeza soplaba un torbellino de sentimientos y no lograba controlar su intensidad. En cierto momento, me puse de pie y me dirigí hacia la cocina con la esperanza de que beber un vaso de agua me tranquilizara, pero al llegar al salón, me quedé inmóvil. La puerta de Liam se encontraba entreabierta y él estaba dentro, observando fijamente el cuadro, como si estuviera aguardando mi llegada. Me fue imposible conciliar el sueño, le inquirí sobre su tono de voz apacible. No pude articular ninguna palabra al gritar. Por un extenso periodo, nos limitamos a observarnos mutuamente, mientras un denso silencio se interponía entre ambos. Después, de forma instintiva, me volteé y regresé a mi habitación, cerrando la puerta a mis espaldas. A pesar de haberme puesto de pie, era consciente de que la situación no había concluido. Sea lo que sea que haya sido, esa entidad imposible y peligrosa que nos acecha, aún permanece entre nosotros. Dudaba de sus sentimientos hacia ella, no estaba completamente convencido. En la siguiente ocasión, no se podía atribuir el incidente a una tormenta ni esconderse detrás de una luz brillante. En esta ocasión, fue intencional. Comenzó en la sala de lavado de todos los sitios. Mientras retiraba del secador unos zapatos calientes, el sonido al pisarlos me sugería una posible escapatoria. El ambiente en la habitación era sereno. Nathan se encontraba en la casa de unos amigos viendo un partido, y yo creí que la casa estaría vacía para mí. Después escuché el leve lamento proveniente de las paredes a mis espaldas. Tu trabajo nunca cesa, comentó Liam con su voz suave, aunque con un matiz difícil de descifrar. Decidí no voltearme. Respondí que alguien debía encargarse de eso, intentando mantener un tono neutral. Mostró una sonrisa leve. Está bien, pero ¿no te aburres de eso? ¿Aburrido de qué? Confundido, le cuestioné intentando recordar cuándo fue la última vez que recibió atención de alguien.
Las palabras que me dijo me hirieron profundamente. Volviéndome, sostuve una toalla suelta sobre mi pecho a modo de protección. Liam, pienso que esta charla no es conveniente en este momento. ¿Por qué razón? Mientras me apoyaba despreocupadamente en la pared junto a la puerta, le hice la pregunta. Parecía completamente protegido, sin embargo, sus ojos azules me buscaban con una mirada tan penetrante que me resultaba desconocida. Al expresarle, con mi voz en tono suave, que no era correcto. Correcto, volvió a mencionar, como si estuviera familiarizándose con la palabra. No equivale a ser sincero, ¿cierto? Me gustaría rebatir su argumento antes de que tuviera la oportunidad de empeorar la situación con más comentarios. Antes de lograrlo, se aproximó hacia mí, reduciendo la separación entre los dos. No es necesario que finjas conmigo, Sofía, expresó con delicadeza. Qué gusto verte. Observo cómo llevas esta casa, cómo recoges todo, mientras los demás se relajan. ¿No piensas que deberías recibir algo para tu propio beneficio? Al abrirme la garganta, sujeté mi cabeza y continué hacia atrás hasta notar el límite de la pared a mis espaldas. León, esto debe detenerse de inmediato. Sujetó mi mano con firmeza. A pesar de ser una acción simple y diminuta, experimentaba una transformación en el terreno que pisaba. Hazme saber que no experimentas remordimiento, expresó. Su voz, casi como un alarido. Intenté hablar, pero no pude articular ninguna palabra al abrir la boca. Era imposible engañarle. No era capaz de engañarme a mí misma. Después, en aquella noche en el cuarto, me dio un beso. En esta ocasión, no logró impedirlo. Los días posteriores transcurrieron entre instantes furtivos y susurros clandestinos. Mostrábamos precaución, o al menos creíamos que sí lo hacíamos. León siempre encontraba motivos para estar cerca de mí, ya sea colaborando en la preparación de la cena, reparando una puerta de la cabaña que estaba rota o incluso proponiéndose para realizar actividades juntos. Al principio, la emoción del impulso prohibido era fascinante, sin embargo, la carga de esa situación pesaba mucho sobre mí. Era consciente de que no iba a ser para siempre. Solo era cuestión de tiempo para que todo se viniera abajo. Mientras preparaba la cena esa tarde, León se acercó por detrás y rodeó mis brazos alrededor de mi torso. Me cubrí con ropa de abrigo y me giré hacia la entrada para comprobar que no había nadie presente. Me asusté mucho intentando sacarlo. Nathan tenía la libertad de caminar en cualquier instante. En la ferretería, Nathan habló en tono tranquilo. Tómate un momento para descansar. Sin embargo, me resultaba imposible calmarme. No más. La paranoia comenzaba a apoderarse de mí. Cada vez que Nathan me miraba, me preguntaba si estaba al tanto. Cada vez que Claire, nuestra vecina, me abrazaba desde la acera, tenía la sensación de que podía mirar directamente a mi interior. Era necesario entablar una conversación, mencioné mientras dirigía mi mirada hacia León. Respecto a la consulta que realizaba, su forma de expresarse resulta confusa. En relación a este tema. Acerca de nuestra empresa. Su brazo se tensó y, por vez primera, percibí un destello de irritación en su mirada. ¿Qué sucede con nuestra situación? Le exigí que detuviera la situación, pronunciando las palabras con esfuerzo. Resulta demasiado peligroso. Nathan no está siendo tratado con equidad. Alzando su voz, Nathan repitió justo en ese momento. ¿Qué consideras como equitativo? ¿Acaso llegas a escuchar tus propios pensamientos? Tu atención está completamente centrada en él, descuidando tus propios deseos. No me importa lo que deseo, me contuve. No se trata de mí. Sofía respondió con un disparo. Es importante que encuentres la felicidad. Es importante estar con alguien que realmente te valore y reconozca. Las palabras se ocultaban en el ambiente. Lleno de peso. Así es. Tenía intención de debatir con usted para señalarle que se encontraba en un error. Sin embargo, le resultaba imposible actuar de otra manera, ya que tenía plena certeza de que estaba en lo correcto. Pasadas unas semanas, se dio inicio al proceso. Nathan extendió una invitación a Claire y a su esposo para cenar, mientras yo me esforzaba al máximo por desempeñar el papel de anfitrión ideal. Sin embargo,
Durante toda la noche, los brillantes ojos de Claire parecían fijarse en mí y no lograba apartar la idea de que ella tenía conocimiento de algo. Después de la cena, mientras ordenaba en la cocina, Claire se me acercó. Ella comentó que has estado bastante desconcentrada últimamente. Aunque su actitud era relajada, sus ojos lo analizaban todo. Contesté con una sonrisa forzada, indicando que estaba ocupada. ¿Tienes alguna idea de cómo es? Se aproximó ligeramente, disminuyendo el tono de su voz. ¿Está al tanto Nathan? Experimenté una sensación de frío intenso, mientras mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Rechacé la idea con un tono apenas perceptible. Claire se aproximó con una expresión inesperada. La situación entre tú y Liam me hizo sentir como si hubiera perdido todo apoyo de repente. Expresé con una sonrisa en mi voz que no entendía a qué te referías. Claire mostró una sonrisa que no llegó a reflejarse en sus ojos. Sofía, es importante que estés atenta. Los secretos siempre encuentran la forma de salir a la luz. Aquella noche, al acostarme, no logré dejar de cambiar las palabras de Claire en mi cabeza. Experimenté una sensación de estar aprisionado, atrapado entre dos realidades que eran incompatibles. A la mañana siguiente, Liam me descubrió en el jardín, sujetando las semillas con excesiva firmeza. Expresó que lo estaban esquivando. Su tono cálido, aunque denotando frustración. Contesté sin levantar la vista, diciendo que estaba intentando velar por nuestra seguridad. Mantengámonos a resguardo de lo que mencioné, acercándonos al andar. Tras la impactante explosión que presenciamos, comenté mientras me encontraba limpiando mis manos en los vaqueros. Claire tiene conocimiento. Sintió miedo, su rostro reflejaba sorpresa. ¿De qué manera podría enterarme? Desconozco la razón, pero así lo expresé con una sonrisa en mi voz. ¿Por qué no se lo menciona a Nathan? De forma decidida, afirmó que Nathan no llevaría a cabo esa acción. ¿Desconoces qué? Quedé atrapado. No comprendes la gravedad de la situación. Mi mano fue tomada por Liam. Aunque su voz era potente, no resultaba dolorosa. Mi deseo es no separarme de ti. La emoción en su tono de voz me tomó por sorpresa. En un instante, me quedé sin palabras. Finalmente, expresé mi negativa a hacerlo. Apenas logro elevar mi voz por encima de un susurro. Sin embargo, es necesario estar atentos por ambas razones. Los días posteriores estuvieron llenos de tensión. Claire guardó silencio frente a Nathan, al menos según mi entendimiento. Sin embargo, la carga de su incertidumbre se cernió sobre mí como una sombra. Liam intentó ponerse en mi lugar, pero hasta él parecía estar más al límite de lo común. Después, en una noche, Nathan regresó a su hogar más temprano de lo previsto. En la habitación con Liam, estábamos más próximos de lo adecuado cuando oímos la puerta principal abrirse. Decidimos tomar caminos diferentes en nuestra juventud llena de remordimientos. Sofía recibió una llamada de Nathan, cuya voz resonaba por toda la casa. En ese momento, contesté con calma, a pesar del miedo que crecía en mi interior. Nathan se presentó en la entrada, observando con detenimiento la habitación. En un instante, creí que se disponía a expresarse, sin embargo, finalmente solo lanzó un grito. ¿Ya está preparada la cena? Le consulté de inmediato, intentando desviar la conversación. Estuve a punto de añadirlo. Salió sin decir más. Sin embargo, la impresión que dejó perduró mucho tiempo después de su partida. No logré conciliar el sueño esa noche. Sigue recreando el instante en la habitación. La mirada de Nathan se posó en mí durante un instante excesivamente prolongado. Experimenté la sensación de estar al borde de un precipicio, sabiendo que era cuestión de tiempo antes de que todo se desplomara. A pesar de todas las circunstancias, no logré completarlo. Lo que sea que hubiera entre Liam y yo parecía demasiado vasto, demasiado abrumador para desaparecer fácilmente. Sin embargo, en el fondo, era consciente de que la tempestad no había pasado. Apenas estaba comenzando. La vuelta anticipada de Nathan me sorprendió, pero esta vez no fue solo el momento lo que me dejó perplejo. Al entrar en la habitación, su semblante denotaba serenidad y su mirada resultaba enigmática al depositar con un ruido calculado su bolsillo.
Liam es el nombre que buscas. Hubo una llamada de Nathan. La claridad de su voz hizo que mi estómago se llenara de mariposas. Poco después, Liam entró en la habitación. La actitud relajada que mostraba contrastaba con la evidente tensión de Nathan. ¿Qué sucede? Realizó una pregunta. Con las manos en los bolsillos, apoyado contra la pared, Nathan observaba con atención. Tenemos que tener una conversación. En este momento, el tono de su voz no admitía réplica alguna. Liam me dirigió una rápida mirada, con inquietud reflejada en su mirada, antes de acompañar a Nathan a la habitación. En la cocina hacía frío, mi corazón latía con fuerza. Al principio, no lograba captar lo que decía, solo percibía el profundo murmullo de la voz de Nathan y las esporádicas contestaciones de Liam. Sin embargo, a medida que la charla avanzaba, las expresiones se hicieron más nítidas. Comprendo la situación actual. Con su voz gélida como el hielo, Nathan expresó. ¿A qué te refieres? Liam contestó con determinación, su tono de voz seguro pero cauteloso. Nathan gritó, advirtiendo que no se metieran con él. Observé cómo te observas a ti mismo cuando estás con ella, y cómo ella te observa a ti. ¿Piensas que no puedo ver? Sentí un escalofrío recorriendo mi cuerpo. Tenía conocimiento de ello, o al menos tenía ciertas sospechas que me permitieron confrontar a Liam. Nathan, estás creando situaciones en tu mente, mencionó Liam. La firmeza de su voz superó mis expectativas. En este momento no está ocurriendo nada. Nathan gritó, advirtiendo que no se metieran con él. El ruido de algo que se rompe, posiblemente un vaso, resonó, ya no podía permanecer escondido. Caminé hacia la entrada, con mis manos temblorosas. Nathan détente exclaimed. Los dos hombres me voltearon, mostrando claramente su desacuerdo. La expresión de Nathan reflejaba una combinación de enojo y desilusión, mientras que la de Liam mostraba algo más parecido a la rebeldía. Sofía escuchó a Nathan con una voz más segura, aunque igual de amenazante. Por favor, díganme la verdad. ¿Existe alguna situación especial entre ustedes dos? Al abrir la boca, no logré articular ninguna palabra. Opté por mantenerme en silencio como forma de contestación. Entre risas incómodas, Nathan pasó la mano por su cabello sin humedad. Su voz, con una sonrisa en los labios, confirmó lo que ya sospechaba. Aunque no quería aceptarlo, en el fondo lo comprendía. Me acerqué a Nathan y le pedí lo que necesitaba. Él se aproximó, tomando una mano. Evite intentar dar una explicación al respecto. No hay palabras que puedas pronunciar que lo solucionen. Un denso silencio invadió la habitación, solo interrumpido por el timbre sonando. Al fin, Nathan giró hacia Liam con una mirada radiante en sus ojos. Nathan expresó con entusiasmo que estás excluido. Haz el pago de tus compras y retírate antes de que anochezca. Liam mantuvo firme su posición, apretando con fuerza el brazo. No me dirijo a ninguna parte. Así es, tú lo estás. Nathan devolvió el disparo. No puedes seguir viviendo en mi casa y faltándome al respeto de esa manera. Liam sugirió que sería conveniente que te pusieras algo de abrigo. Con un tono sereno pero decidido. La acción solo incrementó la furia de Nathan. Se aproximó aún más a Liam. Sus brazos se estrecharon con fuerza. No me menciones que hace calor, chiquito. Détente. Realicé una llamada, incluyéndolos. Los dos, deténganse por favor. Nathan me miró de nuevo, con una expresión de sufrimiento en sus ojos. ¿De qué manera podrías, Sofía? Su voz se quebró al hacer la pregunta. Después de todas las acciones que realicé en tu favor. No deseaba que esto ocurriera. Le comuniqué, lágrimas deslizándose por mis mejillas. Jamás tuve la intención de lastimarte. Nathan expresó vergüenza al mencionar que se había logrado. Ahora me encuentro enfrentando la situación de que mi esposa y mi hijo. Salió al exterior, golpeándose la cabeza. No logro expresarlo. Liam tomó mi mano, pero luego la soltó. Le resultaba difícil controlar su contacto. Por lo menos en este momento no. Sin la presencia de Nathan. Manifesté con serenidad que sería conveniente marcharme. Con el rostro en llamas, Nathan me dirigió la mirada.
De forma firme, expresó que no ibas a ninguna parte. Aquí se encuentra mi hogar. En caso de que alguien decida marcharse, será él. Nathan, un nombre muy común en muchos países. Así es. Comencé, pero fue interrumpido. Expresó una negativa con sus palabras. Prefiero no escucharlo. Sofía, ya tomaste tu decisión. Ahora tendrás que afrontar las repercusiones de tus acciones. Esa noche, Liam se marchó. Sin decir nada, rompió una bolsa con movimientos rígidos y automáticos. Lo seguí por la carretera, sintiendo como mi corazón se desgarraba con cada avance. Mis disculpas, exclamé mientras las lágrimas recorrían mi rostro. Regresó con una actitud más amable de la que tenía prevista. Con voz serena, expresó que esto no tiene fin. Estás al tanto de eso, ¿cierto? A pesar de mis gritos, no obtuve respuesta, ya que, por más que deseaba creerlo, desconocía si era verídico. Al ver cómo su vehículo se esfumaba calle abajo, experimenté una intensa aflicción en mi corazón. Una combinación de sufrimiento, ausencia y una emoción innombrable. Los días venideros resultaban impredecibles. Nathan apenas cruzó palabra conmigo. Su mutismo resultó más doloroso que cualquier discurso que pudiera haberse expresado. Decidí ocuparme con quehaceres domésticos, ansioso por mantenerme ocupado, pero nada lograba apartar mi mente de la sensación de vacío que experimentaba. Una semana más tarde, finalmente llegó la carta. Pertenecía a Liam. No se encontraba una dirección de retorno, únicamente mi nombre plasmado en su caligrafía reconocible. Con mis enormes manos, abrí el envoltorio sintiendo cómo latía mi corazón, deshaciendo el papel con ansiedad. La carta de Sofía ha comenzado. Entiendo que la situación actual es difícil, pero es importante que tengas presente que he expresado claramente mi opinión. La situación no tiene fin. No me preocupa la opinión ni los comentarios de los demás. Yes, imposable alarm to TI. No tengo intención de hacerlo. Estaré aguardando tu llegada una vez estés preparado. Sí, en todo momento. 3 veces leí la carta, mis manos mostraban una sonrisa. Una parte de mí ansiaba destrozarla, incinerarla y hacer como si nunca hubiera existido. Sin embargo, una parte de mi ser, la cual nadie deseaba reconocer, se aproximó a sus expresiones como un salvavidas. Aquella noche, coloqué la carta en la parte trasera de mi bolsillo. Guardaba esa información como un misterio que aún no estaba preparado para revelar a nadie. Ya que profundicé en el tema, me di cuenta de que Liam tenía la razón. Esta situación aún no ha concluido, no en el futuro cercano.